Bien, buenas tardes. Empezamos la clase del día de hoy. Vamos a compartirles la pantalla para que puedan ver la presentación. Ok, ok, bien. Entonces, vamos a ver la presentación. Hoy vamos a ver, bueno, la clase pasada estuvimos viendo la prueba de la vertical para determinar si una determinada ecuación o expresión algebraica, ¿no?, de es o no es una función. Y vamos a continuar, y el tema que vamos a ver hoy es el dominio y codominio de funciones. Entonces, vamos a poner la presentación. Este es el tema. Ya en algunos casos, en unas clases anteriores hemos hablado de lo que era el codominio y el dominio y el codominio de funciones. Ok, vamos a explicar hoy cómo determinar dominio y codominio de algunas funciones, ¿no? En general, sobre todo funciones de tipo algebraica, ¿no? Porque hay muchas clases de funciones. Vamos a ver si las vamos a ir viendo poco a poco. Bien, entonces, primero que vamos a ver, el objetivo de nuestra clase es determinar el dominio y codominio de una función real, ¿ok? Tal y como ya lo habíamos mencionado anteriormente, el dominio de una función es el conjunto de todos los valores posibles de la variable independiente x. Es decir, son aquellos valores de x que acepta la función. ¿Okay? Que acepta la función significa que al sustituir yo en la función voy a obtener siempre un valor numérico. ¿Okay? Es decir, los elementos que no están en el dominio son los que no puedo sustituir en la función porque no obtengo ningún resultado, o el resultado no es válido. Y el codominio, también se le llama rango imagen, recuerden, son aquellos valores resultantes de la función f de x o y, o sea, aquellos valores que resultan al sustituir todos los valores de x. Cuando yo tengo una función, sustituyo un valor de x y obtengo un resultado. Bueno, el conjunto de todos los resultados posibles al sustituir todos los valores de la variable independiente x son, o se llama codominio, rango o imagen. Entonces, podríamos interpretar una función, ¿verdad?, como una máquina, ¿no? Una máquina que procesa la entrada. La entrada, en este caso, la entrada viene siendo el dominio, ¿verdad? Aquí en esta imagen que tenemos aquí, del lado izquierdo, tenemos que la entrada, ¿verdad?, ¿verdad?, la entrada de la máquina de función sería los conjuntos de X, ¿no? Todo lo que yo le puedo meter a la máquina, ¿verdad? Viene siendo el dominio, ¿no? Todo lo que puede procesar esa máquina. Haciendo una analogía, ¿verdad? Las máquinas procesan un determinado material, ¿no? La materia prima es la X, o sea, el dominio, todo lo que yo pueda meterle a esa máquina. Y todo lo que sale procesado por la máquina de función es f de x, o el codominio, ¿no? El codominio es todo lo que se obtiene al sustituir el dominio. Esto es más o menos para hacer una analogía, tratando de que se comprenda el concepto. Bien, se puede pensar entonces en una función como una máquina, como vimos ahí. El dominio del conjunto de entrada, la materia prima para la máquina. La regla describe la forma de procesar la entrada, y los valores de la función son la salida, ¿ya? O sea, los productos, tal y como se ilustra en la figura de la derecha. Bueno, aquí sería izquierda, porque esto es, yo lo copié tal y cual del material de estudio que ustedes tienen, ¿verdad? O sea, yo lo puse acá a la izquierda y ya la voy a puesto a la derecha, pero no lo... Con frecuencia, el dominio de una función f no se especifica. O sea, muchas veces no se dice cuál es el dominio. Solo se da una regla, o sea, una fórmula o ecuación que define a la función. En estos casos decimos que el dominio de la función f es el conjunto más grande de números reales para los cuales tiene sentido la regla, o más precisamente los valores para los que f de x es un número real. Eso es lo que sería el dominio, ¿no? Si
una determinada función solamente se le da la expresión f de x, se le da una expresión algebraica, por ejemplo, entonces no se indica directamente el dominio, significa pues que el dominio está formado por todos los valores de x, por ejemplo, o de la variable independiente, ¿ya? De modo que se obtenga siempre un resultado. Por ejemplo, vamos a ver aquí el primer ejemplo, el ejemplo 1. Tenemos la función f de x igual a x cuadrado menos 2. Y nos proponen encontrar el dominio y el codominio de la función. Una forma de encontrar el dominio puede ser ir sustituyendo valores de x, ¿no? Tanto positivos como negativos. ¿Ya? Por ejemplo, me puedo construir una tabla de valores dándole valores positivos y negativos, ¿verdad? Como lo vemos aquí del lado izquierdo, empiezo a darle valores a x, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, y de esa manera voy obteniendo valores para f de x. Si yo sustituyo menos 2 en mi expresión, menos 2 al cuadrado es 4 menos 2, me da 2, así que aquí tengo los resultados. Y así voy haciendo con cada uno escojo valores tanto positivos como negativos, y fíjense que siempre voy a obtener un valor, ¿verdad? Eso es porque la función x cuadrado menos 2, ¿verdad? Es una función algebraica y no tiene ni denominadores, no tiene radicales, o sea, no tiene raíces cuadradas, que son las que tienen dificultades, o no tienen cocientes, o sea, no tienen fracciones. O sea, cuando tenemos una expresión donde tenemos x en el denominador, ¿verdad? Tenemos entonces puntos donde no puedo sustituir la x. La función x cuadrado menos 1 no tiene ese problema porque no tiene nada, ninguna restricción. Eso significa que a x yo le puedo dar cualquier valor real, positivo, negativo, puede ser racional o puede ser irracional, puede ser fracción, ¿verdad? Decimal, y siempre voy a obtener un valor. Cualquier número lo puedo elevar al cuadrado, ¿verdad? Siempre puedo un número real, lo puedo elevar al cuadrado multiplicándolo por el mismo. Así que, y luego restarle 2, voy a obtener todos los valores del dominio son números reales. Ahora, el codominio sí ya no es el mismo. El codominio va a partir a partir de un cierto valor. Bien. ¿Cómo podemos determinar? Una forma de determinar el dominio es, bien, estudiando los valores. Por ejemplo, el dominio, digo, bueno, mi expresión no tiene ninguna restricción de denominador ni raíces, así que yo puedo dar cualquier valor de x y el resultado va a ser un número siempre. Entonces, el dominio es todos los números reales de esta función. Ya el codominio no, porque el codominio depende, ¿verdad?, de los valores que estén al cuadrado, ¿no? A veces, generalmente cuando empezamos a tomar valores más grandes, tanto positivo como negativo, el cuadrado va a ser siempre mayor que el 2 va a estar fijo, ¿no? Entonces va a pasar que la gráfica va a ser una parábola. Por ejemplo, aquí vamos a poner la gráfica, ¿verdad? Si estudiamos la gráfica, nosotros podemos ver del lado acá derecho que mi función, ¿verdad?, es una gráfica de una parábola, y la parábola va abriendo a medida que yo me extiendo hacia los positivos y hacia los negativos, va abriendo cada vez, ya no se cierra, sino que esto va hacia afuera, ¿no? En eso significa que no importa el valor de R, de X que yo ponga, positivo o negativo, siempre va a haber un valor, pero aquí no lo vemos porque la gráfica continúa, pero no puedo graficar más. Bien, entonces el dominio de los números reales. El codominio lo puedo ver en el eje vertical, lo puede el eje Y. Si vemos el eje vertical, vemos que solamente tenemos gráfica a partir del punto menos 2, hacia arriba, ¿verdad? No hay gráfica abajo. Aquí en la parte de abajo ya no hay ninguna gráfica. Mientras que acá arriba él va a ir creciendo, más arriba y más arriba. Eso significa que el codominio parte desde menos 2 hasta infinito positivo. Y lo podemos ver en la gráfica. ¿Okay? Aquí está el resumen. Tenemos entonces que el dominio, como habíamos dicho, de mi función f de x son todos los números reales, y el codominio está formado por el intervalo semiabierto, en este caso,
que va desde menos 2, incluyendo al menos 2, por eso le pongo corchete, hasta infinito, ¿no? Porque, o sea, ¿puedo darle valor de menos 2? Sí. Menos 2 al cuadrado es 2, al cuadrado 4 y menos 2 es 2, ¿no? Así que el punto es menos 2, perdón, aquí sería menos 2 infinito, sí, menos 2 infinito, como pueden ver. El valor más pequeño que le puedo dar es, o que se obtiene, es desde menos 2 a infinito. Pero eso es cuando reemplazamos x por raíz de 2 realmente, ¿no? Bien, o x por 0, perdón. Cuando reemplazamos x por 0, obtenemos menos 2, ¿verdad? El mínimo valor que puede tomar es menos 2 y de ahí va para arriba. Entonces, de esta manera podemos determinar el dominio de funciones. Cuando las funciones son polinomiales, como esta que tengo aquí, o sea, un polinomio de primer orden, segundo orden, tercer orden, siempre el dominio de los números reales y el codominio va a depender, ¿verdad? De el mínimo valor que se obtiene de la gráfica. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? A ver. Preguntas, jóvenes. ¿Me están escuchando? ¿Me están siguiendo? Profe, una pregunta sobre la gráfica esa, o sea, el codominio siempre en una gráfica de una parábola es donde, o sea, del lado negativo de la y hacia arriba. No, va a ser desde el vértice para donde corte la parábola. Puede ser que Uh-huh. corte para abajo, ¿eh? Uh-huh. Vale, vale. Depende. Entonces, por ejemplo, vamos a usar GeoGebra ya que tenemos la herramienta. Por ejemplo, bien, aquí tengo una gráfica. Voy a abrir otra ventana. Bueno, voy a borrar esta porque yo creo que ya la usé. Vamos a borrar la que tenía. Por ejemplo, vamos a graficar una parábola. Vamos a poner y igual x cuadrado más 1. Así. Voy a ponerle rojo para que se vea más grueso. Entonces, vamos a ver, mire, esta es la gráfica de la función menos x cuadrado más 1. ¿Sí? Lo puedes ver en el lado de izquierdo. Entonces, fíjate, el dominio sigue siendo todos los números reales, ¿verdad? Porque si avanzamos para abajo, ¿verdad? Esa parábola va abriendo, ¿eh? Va abriendo, va abriendo, va abriendo. Así que siempre va para la izquierda y para la derecha va ahí ampliando, ¿verdad? Sin embargo, el dominio, al igual que en el caso anterior, son todos los números reales. Mientras que el codominio, no, porque el codominio mira en la recta vertical, ¿verdad? No hay gráfica por acá arriba, ¿verdad? Por acá, desde 1 hacia arriba, no hay gráfica, nada más hay gráfica hasta 1 para abajo. El codominio allí es el intervalo que va desde 1 hasta infinito negativo. O sea, mejor dicho, desde menos infinito hasta 1. ¿No es? No siempre es desde el punto hacia arriba, depende de la función. O sea, la gráfica me ayuda a determinar el codominio en este caso. A ver, no sé si respondí tu pregunta. Correcto, profesor, ya me Ok. respondió. Bien. ¿Alguien tiene más alguna otra pregunta? A ver. Bien, vamos a continuar. Vimos este ejemplo, ya vimos el dominio y vemos el codominio. El dominio de todo lo R, codominio desde menos 2 a infinito positivo. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos la gráfica g de x igual a 1 sobre x menos 2. Y la indicación es encontrar el dominio y codominio de g. ¿Okay? Entonces, el dominio, ¿verdad? Son todos los números reales que yo pueda sustituir de modo que siempre va a tener un valor. ¿Verdad? Entonces, la pregunta es, ¿puedo sustituir cualquier número real y voy a obtener un valor numérico?
Pues casi siempre, excepto en un punto, excepto en el punto 2, porque si ustedes se fijan, aquí, si yo reemplazo la X por el 2, ¿verdad? Me va a quedar 1 sobre 2 menos 2, ¿verdad? Va a quedar así. Si yo reemplazo aquí en la X, le pongo el valor de 2, me va a quedar 2 menos 2. Y eso me va a dar 0. Entonces me va a quedar 1 sobre 0. 1 sobre 0 es una condición indeterminada. Eso se le llama que 1 sobre 0 no puedo dividir entre 0. ¿Ya? Se le llama condición indeterminada o simple se pone que no existe. Muchos dirán, ¿es infinito? No, no, realmente no, infinito ni siquiera es un número. O sea, 1 entre 0 no se puede calcular. Así que ese es el único punto, ¿verdad? Donde yo no puedo reemplazar. ¿Ya? Entonces, ¿cómo busco dominio de funciones que tienen denominador? De esa manera, estudiando cuáles son los valores de X que no puedo darle. Bien, podemos explicar mucho más si nos vamos a la pizarra, por ejemplo. Voy a abrir la pizarra aquí para explicar mejor eso. Estábamos la semana pasada, vamos a ver. Entonces tengo mi función, voy a escribirla aquí. Mi función g de x igual a 1 sobre x menos 2. Y me preguntan, ¿cuál es el dominio de mi función g? O sea, ¿cuál es el dominio? ¿Y cuál es el codominio de mi función g? ¿Okay? ¿Cuál es el codominio? Okay. Entonces, cuando tengo funciones que tienen denominador, ¿verdad? Yo tengo que tener cuidado con lo que ponga aquí. O sea, con el valor que tenga x menos 2. Porque si x menos 2 es 0, ¿verdad? El denominador se hace 0. Entonces me va a generar una cosa así, 1 sobre 0. Y esto no existe, no hay un valor. Esto no existe. ¿Okay? Eso 1 sobre 0 no existe. ¿Ya? O también se le llama indeterminado. Por lo tanto, yo analizo qué valores hacen que el denominador, que en este caso es x menos 2, se hace 0. ¿Cómo hago eso? Bueno, pues agarro el denominador que tengo allí, ¿okay? Que es x menos 2, y lo igualo a 0. ¿Ya? X menos 2 igual a 0. Bueno, si x menos 2 es 0, si yo despejo la x, obtengo que x igual a 2. Entonces, este valor de x es el que hace que mi denominador se anule, sea 0. Por lo tanto, ese número 2 no puede estar en el dominio, ¿verdad? Porque el dominio, como ya mencionamos, es el conjunto de todos los valores posibles de x, de manera que siempre obtenga un valor. O sea, al sustituirlo en la función, voy a tener un valor numérico. Ya vimos que no puedo darle valor de 2. O sea, yo no puedo sustituir 2 porque me va a quedar 0 en el denominador. Por lo tanto, ese número lo tengo que excluir del dominio. Si hay otro valor distinto a ese, también lo excluyo, pero aquí no hay más. O sea, ningún otro valor me va a hacer 0 el denominador porque ya lo he determinado, ¿no? Al igualarlo a 0, nada más me sale que x igual a 2. Por lo tanto, el dominio de mi función g, bueno, se escribe una g así, subíndice, es igual a todos los números reales, excepto el conjunto formado por el 2. ¿Ya? El único que voy a excluir es el 2. ¿Verdad?
Entonces, se puede escribir de esta manera, también se puede poner así. ¿Sí? X, elemento de R, slash, que significa tal que X es distinto de 2. Todos los números reales excepto el 2. Cualquiera de las dos notaciones está bien para el dominio. Mientras que el codominio lo puedo determinar ya sea mediante la gráfica, o si no tengo cómo hacer la gráfica a mano, lo que voy a hacer es que voy a despejar, en lugar de tener g de x, despejo yo. O sea, yo voy a escribir así. Como g de x, también lo puedo representar como y. O sea, esto es también y. Entonces yo voy a escribir y igual a 1 sobre x menos 2. Y lo que hago es que de esta ecuación despejo x. Para despejar x paso multiplicando x menos 2, todo el denominador, por y. Así que me va a quedar x menos 2 por y igual a 1. ¿Verdad? Recuerden que el objetivo es despejar la x. Así que aquí multiplico. Voy subiendo aquí un poquito. Voy a multiplicar x por y menos 2 por y igual a 1. ¿Okay? Entonces, recuerden que es despejar, quiero despejar la x, así que dejo la x del lado izquierdo y voy a pasar la y para el lado derecho. Pasa con signo positivo porque tenía signo negativo. Y finalmente, despejo la x, no la y. La x entonces me queda 2y más 1 sobre y. Ya despejé la x. En lugar de tener despejada la y, despejo la x. En mi expresión hago lo mismo que hice para buscar el dominio. Me fijo del lado derecho cuál es el valor de y que hace 0 el denominador. Okay, fíjense que aquí tengo y en el denominador. Y el valor que hace 0 el denominador es y igual a 0. ¿Sí? Y aquí saco y igual a 0. Entonces, eso significa que ese valor no lo puede tener el codominio, ¿no? O el rango o la imagen. Ese es el valor. Entonces, significa cuando no puedo poner el 2 en el dominio, el valor que no obtiene y es el 0. Así que el codominio de mi función g es también así, todos los números reales excepto el 0. ¿Ya? O también se puede escribir así, x elemento de R tal que x no es igual a 0. ¿Okay? Entonces, puedo representarlo de dos maneras. Entonces aquí tenemos la solución, ¿verdad? O sea, cuando el dominio de la función es todos los números reales excepto el 2 y el codominio todos los números reales excepto el 0. ¿Ya? Hay que señalar que no siempre se puede despejar la y o la x en lugar de despejar la y. En algunos casos no se puede. Por eso hago énfasis en utilizar la gráfica. Vamos a ver la gráfica de la función 1 sobre x menos 2. ¿Ven? Vamos a verla, aquí la tenemos hecha. Voy a poner la presentación nuevamente. Entonces aquí tenemos el dominio. Dominio es R menos 2, o sea, los números reales menos 2, o X elemento R tal que X tinte 2. El codominio, todos los números reales excepto el 0, o el codominio de G es Y en R tal que Y distinto 0. Bueno, aquí fallé, ¿no? Acuérdense que no era X sino Y. Bien, y la gráfica, aquí la podemos ver, ¿ven? Fíjense, es una gráfica, ¿verdad? Que tiene, ¿verdad? Esta forma que se le llama una forma hipérbola, ¿no? Son hipérbolas. Y como pueden ver, hay un hueco aquí en medio, ¿verdad? Hay un punto donde no se tocan, ¿verdad? Dos partes, tiene dos partes, uno por la izquierda y otro por la derecha. Ellos no se topan aquí en el medio. Eso significa que no hay ningún valor allí. Entonces, cuando X no puede tomar el valor de 2, ¿lo ven? 2, donde X está 2 no hay valor. Y el Y no hay también, el Y lo vemos en el eje vertical, en horizontal, ¿verdad? No hay valor para 0. O sea, para Y 0 no hay punto. Así que estos dos, las dos, ¿verdad? Dos partes de la función no se tocan, hay un hueco. Eso significa que la función tiene un salto allí. Por eso tenemos que excluir
el 2 y el 0 del dominio y el codominio respectivamente. Bien. ¿Alguna pregunta de este problema, jóvenes? Entonces, resumiendo, cuando tenemos denominadores o tenemos funciones que tienen denominador, una expresión en el denominador, igualamos el denominador a 0 para saber o determinar cuáles son los valores de la variable independiente, ¿verdad? Que no se pueden sustituir o que hacen 0 el denominador. Y esos valores los excluimos del dominio. Esto es cuando tengo fracciones racionales o de fracciones. Pues. Bien. ¿Alguna pregunta? Ok. Continuamos. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Tenemos una función h de x que es una raíz cuadrada de x menos 1. Encontrar el dominio y codominio de h. Bien. Ya nosotros revisamos este tipo de problemas, ¿no? Que son de raíces. Recuerden que una raíz cuadrada tiene una restricción. Una raíz cuadrada solamente se le puede calcular a un número positivo o a 0, ¿no? Porque la raíz cuadrada de 0 sí es 0. Pero si yo tengo números negativos como menos 1, menos 2, una raíz cuadrada de menos 1 no la puedo calcular, al menos en los números reales. Pertenece a otro conjunto numérico que se llama complejo, pero ahora no lo vamos a estudiar. Así que aquellos que tienen raíces cuadradas lo vamos a restringir, que solo puedan tener valores mayores que o iguales a 0. Así que para buscar el dominio de esa función, lo que hacemos es agarrar la cantidad que está bajo la raíz y la escribimos mayor o igual que 0. O sea, esa cantidad tiene que cumplir con la condición de que lo que va dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces vamos a hacer este problema en la pizarra a x menos 1, ¿verdad? Entonces voy a ponerlo por aquí. Entonces tengo la función h de x igual a raíz cuadrada, raíz cuadrada de x menos 1, ¿verdad? Y la pregunta, ¿cuál es el dominio de h? ¿Y cuál es el codominio de h? ¿Okay? ¿Cuál es el dominio y cuál es el codominio? Bien, entonces como dijimos, cuando yo tengo raíces cuadradas o raíces con índice par, como raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz sexta, solamente la cantidad que va debajo de la raíz, o sea, todo esto que está aquí, todo esto no puede ser negativo, ¿no? No puede ser menor que 0. Esto tiene que ser mayor o igual a 0, ¿no? Porque si no, no puedo calcular la raíz. Entonces lo que hacemos es, agarramos la cantidad subradical, que es x menos 1 en este caso, y lo ponemos mayor o igual a 0. ¿Verdad? Entonces armamos una desigualdad. En este caso tengo una desigualdad que es lineal. Despejamos la x, despejo x, me queda x mayor o igual que 1. Bueno, ese es el conjunto de puntos que forma parte del dominio. La condición es todos los números reales que sean mayores o igual a 1. O sea, el mínimo valor que puede tomar es 1. Por lo tanto, el dominio de mi función h está formado por el intervalo 1, fíjense que es mayor o igual, así que es corchete, infinito positivo. Bien. ¿Cómo determina el codominio? Pues el codominio, ¿qué dijimos? La raíz solamente la puedo calcular como mínimo a 0. Y la raíz de 0 es 0. O sea, no hay ningún resultado que me dé por debajo de 0. Lo menos que puede ser es 0. Y de ahí para arriba, ¿no? Por lo tanto, si analizo que si el mínimo valor que puedo tomar es 1, si yo reemplazo 1 en mi raíz, me va a quedar raíz cuadrada de 0. Y raíz cuadrada de 0 es 0. Por lo tanto, el codominio de mi función h va a ser desde 0, incluyendo a 0, corchete, hasta infinito positivo. Generalmente todas las raíces tienen este codominio, ¿no? Generalmente, ¿verdad? La raíz es cuadrada, ¿verdad? Siempre va a ser 0 infinito, generalmente.
Bien, y de esa manera determino mi dominio y mi codominio de la función h. Bien, preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta, jóvenes? Bien, vamos a ver, ya aquí está el resultado. La gráfica, que la pueden ver, vamos a poner la presentación. Entonces tengo dominio desde 1 hasta infinito, incluyendo al 1, el codominio desde 0 hasta infinito, incluyendo a 0. Y la gráfica, salir la gráfica, aquí está. La gráfica es esta que vemos aquí, es como una semiparábola, ¿lo ven? Fíjense, una semiparábola que parte desde 1, ¿no? En la eje X, y en el eje Y parte de 0, ¿no? Hacia arriba, ¿no? Entonces ahí lo pueden ver, la gráfica también termina, significa, no hay ningún valor de X negativo, o desde menor que 1 no hay, y del Y para abajo, ¿lo ven? No hay gráfica, tampoco, porque siempre va a ser de 0 para arriba, ¿no? El codominio. Bien, ¿alguna pregunta? Vamos. Bien, vamos ahora a ver problemas donde se les da la gráfica y determinamos a partir de la gráfica el dominio y el codominio, ¿ok? Entonces vamos a ver, tenemos la gráfica. ¿Sí? Tenemos, esta es una gráfica de una función. Fíjense que parte de un punto A que está en el eje horizontal. El punto sería 0,2. Aquí está 0,2 es el punto. Y va hacia los negativos, hacia los X negativos. ¿Verdad? Para determinar el dominio, pues viendo la gráfica vemos que el eje X, que es el eje horizontal, ¿verdad? Solamente vemos gráfica a partir del punto 0 hacia los X negativos. Por lo tanto, el dominio de esa función son el intervalo que va desde 0, incluyendo el 0, fíjense que he marcado la bolita rellena, desde el 0 hasta infinito negativo. Y el codominio, miren, el codominio no hay gráfica para arriba, no hay gráfica para abajo, solamente es una línea recta. Significa que el único valor que toma en el codominio es menos 2, ¿ves? Siempre menos 2. La línea recta horizontal. Así que exactamente el dominio, me fue, el dominio son, bueno, aquí puse menos 5, realmente era menos infinito porque el original era menos 5. Vamos a corregirlo. Vamos a poner aquí menos infinito. ¿Ok? Porque ese yo puse otra gráfica. Vamos a poner aquí símbolo. Tengo el, aquí está el símbolo infinito. Menos infinito. ¿Sí? Ahora sí. Yo no hice la que tenía en el libro. Entonces esta, si fuese hasta menos 5 sería hasta aquí, pero esto es desde menos infinito hasta 0. Puedo hacerlo así o puedo ponerlo como intervalo, ¿no? Sería abierto de infinito, coma 0 entre corchetes. Y fíjense que el codominio está formado por un solo número, menos 2, que no sube ni baja en el eje vertical. ¿Okay? Entonces eso puede pasar, que tengan un dominio, un conjunto y el codominio sea solo un número. Veamos otro ejemplo. Dice, dada la gráfica de la siguiente función, determinar el dominio y codominio. Observen la gráfica. A diferencia de la anterior, esta tiene un salto, tiene un hueco, ¿lo ven? Ya viene de lo infinito hasta 2, pasa aquí, el eje llega hasta el punto 2. Y salta de 2 hasta menos 2 en el eje vertical, o sea, en la Y, y de ahí nuevamente se pierde, ¿no? Va aumentando, pero hacia los negativos. Bien, ¿cuál es el dominio? El dominio son todos los números reales, porque aquí está, llega este punto no lo incluye, sí lo incluye, perdón, y el de acá miren que no está sin sombrear, es porque no estamos incluyendo el valor de ahí. Así que una sí lo incluye y otra no incluye. Entonces, el dominio de esta función son todos los números reales, ¿ya? Mientras que el codominio no, el codominio tiene dos partes. Uno que es desde menos 2 hacia los infinitos negativos y un número, 2 nada más porque es una recta horizontal. Aquí podemos ver la definición de la función. Es una función por partes. También se le llaman funciones a trozos. O sea, están definidos en dos partes, ¿no? En dos intervalos. Si X está en menos infinito a 2, es 3. Bueno, aquí tenía que subir acá.
C2. Vamos a corregir este también. Estoy poniendo el que no es. Vamos a corregir este. No lo puedo corregir. Bueno, aquí la gráfica tenía que ir arriba, ¿ok? Si no cambiamos aquí, sería 2. Y menos X para acá. Aquí tenemos la definición. Y aquí tenemos los intervalos, ¿no? Bueno, aquí faltó el 2. Vamos a poner aquí 2. Ya bien. ¿Ok? El dominio de menos infinito a 2, unión 2 a infinito. Pero esto es igual a todos los números reales. Y el codominio, ¿verdad? Codominio desde menos infinito a menos 2, unión 2, porque es un solo punto en el eje Y. Como tenemos el dominio y el codominio. ¿Cómo podemos graficar este tipo de funciones? Ahora voy a explicar cómo graficar, porque en la tarea anterior había que graficar una gráfica por partes. Le vamos ahora a explicar eso cuando terminemos de, bueno, ya este es el último ejemplo, ¿verdad? El ejemplo. Vamos a explicar cómo graficar este tipo de funciones en álgebra. Por ejemplo, voy a tomar uno, vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que yo quiera graficar, vamos a poner una gráfica de una cierta función por partes. La función por partes son funciones que están definidas en trozos, ¿no? Vamos a suponer que yo tenga, vamos a poner una función f de x, ¿okay? Que está formada, ponemos llaves, vamos a suponer que mida x cuadrado si x es menor o igual, vamos a poner menor estrictamente, menor que 3 o menor que 1, así. ¿Sí? Y vamos a poner, a ver, vale x si x mayor o igual que 1. ¿Verdad? Esta función se le llama función definida a trozo o por parte. Siempre que defino una función tengo que poner del lado derecho los intervalos, ¿no? Aquí recuerden que decir que x es menor que 1 significa que el intervalo donde está definida es desde menos finito a 1 sin incluirlo, ¿no? Y si x es mayor que 1 significa que eso es desde 1 hasta infinito. Aquí sí le pongo corchete porque fíjense que es mayor o igual, así que desde 1 hasta infinito positivo. Bien, vamos a hacer la gráfica, pero en GeoGebra, ¿no? Vamos a usar GeoGebra para definir la gráfica. En GeoGebra, para hacer este tipo de gráfica, se utiliza una función que se llama if. Bien, vamos a hacer la gráfica. Voy a borrar esta que tengo aquí, ¿no? Para hacer esa que tenemos allá. Entonces, para dibujar en GeoGebra esta gráfica, a donde está la barra de input, o por ejemplo, el que tiene el online, ahora vamos a explicar. Voy a explicar este aquí, después vamos a pararnos allá, porque este el que tengo es en inglés. Si es el inglés, voy a poner f igual, y hay una función que se llama if. Fíjense que si ponen if, le va a salir un desplegable, ¿no? Y eligen la primera, ¿no? If condición. Y la primera condición es que x sea menor que 1. Como dijimos, si x es menor que 1, en donde dice then, ustedes van a poner allí la expresión x cuadrado. Y agregamos una coma. Y ponemos if nuevamente, condición, la primera que elegimos. Ahora, no es cuando x mayor que 1, sino cuando x es mayor o igual. Fíjense que el lado izquierdo podemos poner mayor o igual que 1, y donde dice then vamos a poner x. Ahí está, ahí podemos ver. Del lado izquierdo voy a poner así. Ahí lo ven, del lado izquierdo está la función y del lado en el centro va a estar la gráfica, ¿no? Aquí podemos cambiarle de color la gráfica. Lo clicamos encima de la gráfica. Vamos a poner color, vamos a cambiárselo a azul, ahí lo ven. Y cambia tanto la expresión matemática como la gráfica, y también vamos a poner el style, vamos a ponerlo más grueso porque se vea mejor. Bien, aquí tenemos entonces la gráfica de mi función, ¿lo ven? Por partes, ¿verdad? O a trozos. Bien, voy a hacer lo mismo con el GeoGebra Online, que yo se lo puse en el Classroom, ¿verdad? Voy a irme al Classroom, buscarlo. Aquí está
1 y yo le he puesto por aquí un enlace, el link para GeoGebra que les puse en el Classroom, ¿no? Y recuerden que ese fue el que estuve utilizando la clase pasada. Voy a poner esto por aquí y voy a hacer lo mismo que hice allá. Voy a poner, como este está en español, ¿lo ven? Este está en español, entonces voy a poner lo mismo, F igual, pero no voy a poner if, sino si. Voy a buscar donde está si condición entonces, ¿lo ven? Bien, entonces voy a hacer la gráfica. Si X es menor, voy aquí abajo donde están las teclas, ¿lo ven? Tecla de menor, si X es menor que 1, donde está entonces voy a poner X al cuadrado, ¿lo ven? Ahí ya se me graficó la primera parte, ¿lo ven? Y voy a poner una coma dentro, sin salirme del primer sí, ¿no? El sí tiene paréntesis. Dentro al ladito donde está X cuadrado, nuevamente pongo sí. Y voy a poner sí condición, ¿a dónde está? Entonces, ¿lo ves? Entonces, ¿cuál es la condición? Ahora es X mayor o igual a 1. Entonces, X. De la manera en que ya le doy enter y lo ven, ahí está mi función, debe salirles así. Y del lado derecho tenemos la gráfica, que también igual podemos cambiarle el color. Si la selecciono, voy a cambiarle aquí, le doy clic derecho y vamos a configuración, ¿verdad? Y podemos cambiarle el color, podemos cambiarle rojo, el estilo, podemos hacerlo más grueso, ¿verdad? Ahí está. Vamos a ocultar esa barra, bajamos un poco y ya tenemos la gráfica de mi función por partes. Bueno, entonces, ¿cómo graficar funciones por partes? Lo van a necesitar porque en la tarea anterior hay varias gráficas que son por partes. Si la gráfica tiene 3 partes, hay que poner 3 sí. Sí, entonces otro sí y otro sí más uno dentro del otro, en ese orden. Sobre todo la tarea que tiene varias partes, una parte que hay que hacer la gráfica de esa manera. Si no, tendrían que hacer la mano, ¿no? Hacer la gráfica a mano y que les quede muy bien, obviamente. Bien, a ver, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Preguntas, jóvenes? ¿Alguien tiene alguna pregunta? A ver. ¿Estamos claritos con GeoGebra? Anja, ¿cómo le va? Bien, profe, no tengo Ok. preguntas. Compañeros Bien, de bien. primer año, ¿tienen preguntas? Sí, recuerden que ya ellos ya saben muchas. Estoy repasando, está repaso para muchos aquí. Bien, a ver, ¿preguntas? Entonces, bien, como no han hecho la tarea, porque viste que no la he hecho, entonces voy a dejar la clase hasta aquí para que no se la acumule. La otra semana, cuando suba este video, le voy a subir también la parte de la tarea de esta parte del dominio que hace falta. Ok, y bueno, ya con esto que estamos terminando, me falta una parte que es la clasificación de funciones, pero eso lo vemos el próximo sábado, ¿verdad? Para terminar con esta parte de la tarea. Ya para el otro sábado sí vamos a tener el parcial calificado y vamos planificando el segundo parcial. ¿Ok? Bien, si no hay preguntas, vamos a dejar la clase por aquí. Voy a parar la grabación.